Vamos a conversar de parte de lo que deja el Papa Francisco. Tomamos contacto con Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, exprovincial de la Compañía de Jesús en Chile. Cristian, muchas gracias por estar en 24 horas tu mañana. Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Cristian, ¿qué deja el Papa Francisco? El primer concepto que pudiésemos observar. El primer concepto es, bueno, aparte de mucho agradecimiento de parte de quienes formamos parte de la Iglesia, pero yo creo que su legado, un intento que creo que en muchos aspectos resultó en la dirección correcta de hacer una Iglesia más cercana, un poquito más horizontal, un poquito más participativa de distintos lados y menos condenadora. Creo que eso es por lo menos a mí, lo que más me deja estos 12 años del Papa Francisco. Cristian, y respecto a estos cambios profundos prácticamente que él intenta dejar en la Iglesia Católica como parte de su legado, ahora viene una etapa importante. ¿Se podrían mantener o hay un rechazo en algún sentido a lo que él intentó sembrar? Yo creo que en todos los casos, en todos los papas que hemos tenido, evidentemente que hay grupos católicos que se pueden sentir más cercanos que otros. Yo creo que el Papa Francisco, en lo muy general, por lo que a mí me toca conocer, en sectores medios, sectores más populares, es un papa tremendamente querido y va a ser muy extrañado precisamente porque es un papa que hablaba un lenguaje, el lenguaje de los que tienen olor a oveja, y yo creo que eso la gente lo aprecia muchísimo. Eso olor a oveja, Cristian, es el que da cuenta de esta transversalidad. Gente está llegando al Vaticano, queremos marcarlo, y dice, tenemos que estar acá porque evidentemente hubo una cercanía. ¿Esa cercanía se logra traspasar? ¿Y en qué partes crees tú que es más claro? Evidentemente Latinoamérica, pero también lo veíamos con líderes internacionales, Volodymyr Zelensky en el conflicto con Ucrania, en fin. ¿Dónde crees tú que se vio más cercano y que eso va a perdurar por parte de la Iglesia? Yo creo que, no sé si recuerdan cuando el Papa fue elegido y salió al balcón por primera vez y salió vestido solo con sus atuendos blancos, sin ningún dorado, sin ningún... y saludó, dijo buenas tardes. El lenguaje es muy importante. Yo creo que el lenguaje acercó a muchísimas personas que sentían que este era un lenguaje a veces muy difícil de procesar. Pero también porque el Papa fue un Papa que intentó por varios medios acercar, ya no solamente a través del lenguaje, sino que con gestos concretos a ciertos sectores de la vida humana, ¿no? Que se sentían más excluidos de la acogida de la Iglesia. El mundo de las diversidades sexuales, el mundo de la mujer también, con lo que el Papa ha ido incorporando en el propio funcionamiento, ¿no es cierto?, del Vaticano y su organización a distintas mujeres. Creo que todo eso va a ser un legado muy importante que se va a ir apreciando con el tiempo, porque a pesar de que no necesariamente son avances todo lo rápido y todo lo grande que uno quisiera, pero son como pequeñas cuñas que se dejan instaladas sobre las cuales no va a haber vuelta atrás. Cristian, preguntarte un poco, porque él era un papa jesuita, ¿no? ¿Qué preceptos del ser jesuita hizo o marcaron estos 12 años de pontificado del Papa Francisco? Bueno, yo creo que lo primero que yo por lo menos más identificaba como... primero, como te digo, el deseo de tener un lenguaje que sea un lenguaje accesible, es decir, hablar el lenguaje de la gente, un lenguaje encarnado, un lenguaje, como digo, de todos los días. Eso para mí un primer acercamiento propio de una espiritualidad que quiere dialogar con el mundo, que no se quiere apartar del mundo, sino que quiere dialogar con el mundo y que quiere dialogar con un mundo que, como el Papa yo creo que también lo percibió siempre, tiene muchísimos valores que la misma Iglesia tiene que acoger. No somos solo una institución que le va a enseñar a los demás qué es lo que tienen que hacer, sino también aprender de lo que los demás y de lo que la sociedad ha ido evolucionando, los valores que esa misma sociedad ha ido descubriendo y que nosotros como Iglesia a veces hemos sido tardíos para recepcionar. Eso es lo primero. Lo segundo es que
yo creo que el Papa también se le nota en su insistencia con un concepto que para nosotros los jesuitas es muy importante, que es como esto que se llama el discernimiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las cosas de la vida son tan fáciles de juzgar, blanco, negro, sino que uno tiene que ponerse a la escucha de Dios para ver cómo el Espíritu se va moviendo dentro de nosotros. El Papa en ese sentido abrió la posibilidad de que como iglesia pensáramos ciertos temas. El último sínodo es un sínodo de la sinodalidad, es decir, cómo nos entendemos como iglesia, ya no solo como un asunto vertical, donde alguien desde arriba nos dice todo lo que tenemos que hacer, sino donde verdaderamente participamos como colectivamente. Y para participar colectivamente necesitamos escucharnos, respetarnos, ver distintos puntos de vista y discernir juntos. Para mí eso es un sello muy importante de su sello jesuita, valga la redundancia. Cristian, y respecto a un tema que acá en Chile obviamente afecta, duele aún todavía, y es el tema de los abusos, que sin duda dañó muchísimo a la Iglesia Católica, pero que teníamos un Papa que le dio, enfrentó el problema y no le dio la espalda, algo que podríamos decir no se vio tan así con papas del pasado. Eso también va a ser parte característica de lo que fue su legado, ¿no? Lo que fueron sus años. Bueno, él asume, acuérdense, claro, él asume con un Papa Benedicto que bueno, tuvo su año de pontificado, hizo muchas cosas, pero yo creo que lo difícil del desafío, la edad que tenía el Papa Benedicto, se dio cuenta que se necesitaba alguien con más fuerza. Yo creo que el Papa Francisco hizo muchos aportes, actualizó protocolos, actualizó elementos del derecho canónico, enfrentó casos muy difíciles y también se equivocó. ¿M? Porque no es que los papas sean personas que no toman necesariamente malas decisiones. Y evidentemente ante la tremenda crisis que la iglesia estaba enfrentando, yo creo que el Papa intentó avanzar, intentó poner estándares que protegieran a las víctimas, sin ninguna duda, que no hubiera dos opiniones al respecto, pero en ese camino evidentemente que pueden haber habido en caso, en situación, en contexto, o lentitudes, derechamente errores que causaron daño también. Yo creo que en el caso chileno también eso lo experimentamos y particularmente en el contexto de su visita. Cristian, si hablamos, por ejemplo, de los grandes hitos que tuvo el Papa Francisco, porque tú mencionabas varios, el tema, por ejemplo, de la inclusión de las mujeres, el tema de estar abierto, ¿no?, a las diversidades sexuales también. ¿Qué otros hitos podríamos marcar del Papa Francisco durante estos 12 años de pontificado? Bueno, pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza con mucha fuerza tiene que ver con la publicación. De hecho, nosotros cumplimos 10 años este año de la publicación de su encíclica Laudato Si. Yo creo que ese fue el documento más importante, a mi modo de ver, el documento más importante que el Papa Francisco publicó, porque es un documento maravilloso que habla sobre la crisis medioambiental que estamos viviendo y que dice algo que creo que es algo muy propio de la Iglesia, ¿no? Que la crisis medioambiental no es solo una crisis ecológica, sino que verdaderamente es una crisis socioambiental. Son dos crisis en una realmente, porque como suele suceder en este tipo de situaciones, quienes más sufren la crisis son las personas más pobres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese documento es un documento que, bueno, a los 10 años, nosotros de la universidad lo vamos a hacer, hay que volver a leerlo, volver a compartirlo. Yo creo que todos los esfuerzos que hizo el Papa Francisco para la reforma de la Curia Vaticana no se pueden entender como un hito en particular, sino como un proceso de mucho tiempo, porque por Dios que era difícil. Yo creo que parte de lo que hizo que el Papa Benedicto tomara la decisión de renunciar tenía que ver con que ese tipo de reformas iban a necesitar una energía muy grande, que no eran cosas de un año para otro, y yo creo que en eso el Papa hizo muchísimo, sobre todo apuntando a cómo a veces los clericalismos nuestros, como sacerdotes, como obispos, etcétera, realmente impedían que la Iglesia pudiera Cristian, abrazar las reformas que necesitaba, ¿sí?
Tú hablas de una iglesia menos condenadora, que es un poco el sello que tú destacas del Papa Francisco. En 2 semanas, al menos, debiese conocerse un nuevo Papa. Es un proceso extenso, primero el luto, luego viene esa elección. ¿Dónde estaría el foco, crees tú, en el sucesor del Papa Francisco, con esos conceptos que tú ya esbozas y que evidentemente mucha gente dirá, bueno, ¿será un Papa continuador o será un Papa que destaque otras áreas? ¿Cómo lo observas? Bueno, quién sabe, ¿no? Siempre cuando se muere un papa y todo, bueno, el mundo católico se prepara para el cónclave, se empiezan a especular y se empieza a hablar de personas y, bueno, qué características tiene esa persona. Yo esperaría que las líneas fundamentales de la inclusión, de la participación, fuera un continuador del Papa Francisco. Como digo, son procesos que no tardan 10 años. El Papa estuvo 12 años. Requieren mucho más. ¿Ah? Y en ese sentido me encantaría un Papa que nos ayudara a hacer, como fue quizá el último legado del Papa Francisco, una iglesia más sinodal, es decir, una iglesia más participativa, una iglesia un poquito más horizontal, donde la diversidad de las voces no sea considerada una amenaza, sino que sea considerada una riqueza. Y dentro de eso, particularmente para mí, y en eso creo que el Papa avanzó un poquitito, pero no pudo dar mucho más, es el rol de la mujer dentro de la iglesia. Creo que es el gran tema, la gran realidad que nosotros estamos tremendamente al debe como institución a nivel mundial. Bueno, y con eso Chile también tiene un representante ahí en el Vaticano, el cardenal Fernando Chomalí, que él decía bien, va a estar ahí por primera vez en este lugar siendo testigo en primera persona, porque las posibilidades están puestas también dentro de todos los participantes. Él decía, yo cumplo la edad para poder estar dentro de esta nómina finalmente. Así es, él va a participar en el cónclave y el arzobispo de Santiago, bueno, no solo conoce muy bien al Papa, no solo le tocó en momentos difíciles, ¿no? También interactuar con él. Sino que yo creo que la sensibilidad social del arzobispo de Santiago sintoniza mucho con la sensibilidad social del Papa Francisco, y que también don Fernando Chomalí, como lo ha mostrado en este tiempo que lleva ya arzobispo de Santiago, tiene una profunda convicción de que la Iglesia, en una sociedad plural como la nuestra, que no es la misma que hace 50, 100 años, tiene algo que aportar y ese espacio hay que buscarlo con respeto, pero también sin miedo, ¿no? Con parresía, con determinación, un poco como lo hizo el Papa Francisco, ¿no? Una cosa es que seamos evidentemente tolerantes, abrirnos, escuchar, pero también eso no significa que nosotros no podamos, respetando a los demás y respetando nuestros espacios, dar la palabra que la Iglesia tiene para ofrecer, que es una palabra de mucha vida y que en una sociedad como la nuestra es un aporte en muchísimos temas. Sin duda, Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado y también exprovincial de la Compañía de Jesús en Chile. Muchas gracias, por supuesto, por tu tiempo, por también ser parte de ayudarnos a entender este momento que es histórico, no solamente para la Iglesia Católica, sino también para el mundo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Buen día, 7:30.